Hola, buenas. Espero que se encuentren bien. Hoy nos vamos a sumergir un poquito en este mundo tan interesante y lindo que son los componentes electrónicos y sus roles fundamentales en la electrónica moderna. Entonces, los componentes electrónicos, veámoslo como los ladrillos con los que se construyen los circuitos. Y tenemos una gran variedad de dispositivos que regulan el flujo de corriente eléctrica para cambiar señales, etcétera. Entonces vamos a explorar un poquito desde los dispositivos más básicos, electrónicos, componentes, hasta los dispositivos que ya requieren un poco más de trabajo. Entonces, para comenzar, es importante comprender que los componentes electrónicos como tales son elementos activos o pasivos que forman parte de cualquier dispositivo electrónico. Entonces, esos componentes nos permiten la manipulación de señales eléctricas para realizar tareas específicas. Pueden ser tan simples como una resistencia o tan complejos como un circuito integrado. Entonces, dependiendo de la tarea, dependiendo de la placa, del circuito que tengamos pensado realizar, tenemos que tener un estudio previo y conocer las necesidades y sus salidas de cada dispositivo para poder armar un circuito como tal funcionable. Entonces, la resistencia. Comencemos un poquito acá por las resistencias. Las resistencias son componentes pasivos que, como mencioné anteriormente, limitan el flujo de corriente eléctrica. Ya lo habíamos visto. Su unidad de medida es el ohmio. Y vamos a ver. Imaginemos una situación en la que tenemos una fuente de voltaje de 5 voltios. Imaginemos una batería, corriente directa. Y una resistencia de 100 ohmios en serie con una bombilla. La resistencia en este caso limitaría la corriente que fluye a través de la bombilla, regulando su brillo. ¿Esto para qué? Para que no se queme y no tengamos que alterar el voltaje de salida de la fuente o cambiar la bombilla. Entonces, esa es una buena manera de utilizar las resistencias para regular su voltaje, el voltaje de salida. Okay. Esta función es fundamental en aplicaciones como el control de la intensidad luminosa en una lámpara, desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces, vamos a ver una resistencia, dámoslo como algo que consume, algo que el voltaje de entrada disminuye su voltaje de salida. Y vamos a ver, hay muchos dispositivos que hacen eso, pero de una manera fácil de hacerlo es con una resistencia. ¿Por qué? Porque al saber su ohm, que es la medida de resistencia eléctrica, al saber esto y ya podemos tener un estándar de componentes, que si de 100, que si de 10, de 5, etc. Ya con eso ya sabemos el voltaje de entrada, qué voltaje de salida queremos. Entonces, nos movemos un poco a los capacitores. Okay. Los capacitores, como ya mencionado anteriormente, almacenan energía eléctrica en forma de carga eléctrica y su unidad de medida es el faradio. Un ejemplo cotidiano sería el flash de una cámara. Cuando presionamos el botón para tomar una foto, el capacitor dentro del flash acumula una carga eléctrica y luego la libera de manera repentina para generar una luz intensa que ilumina la escena. Esto ilustra cómo los capacitores pueden almacenar energía temporalmente y liberarla cuando sea necesario. Cuando los capacitores la liberan, ustedes dicen, vamos a ver qué
qué complejidad tiene un capacitor por dentro, si tiene algún otro dispositivo por dentro para que suelte la carga eléctrica cuando sea necesario. Pues la suelta. Está diseñado de manera física y analógica para que cuando él no reciba voltaje de entrada, él suelte su voltaje que contiene de manera de salida. Dependiendo de cuánto puede almacenar, puede soltar. Entonces los capacitores sí se requiere saber bastante qué voltaje de entrada le estamos metiendo, porque si le metemos de más, la capacitancia no va a resistir y por ende se va a quemar el capacitor. Nos movemos a los diodos. Ahora, hablemos un poco de los diodos. Los diodos son componentes activos que permiten que la corriente fluya en una sola dirección. Un ejemplo clave se encuentra en la rectificación de corriente alterna a corriente continua, que era lo que les mencionaba con los cargadores de celulares. Vamos a ver, en muchos dispositivos electrónicos, como la fuente de alimentación, la electricidad que proviene de la red eléctrica es alterna, pero nuestros dispositivos como celulares, para funcionar, requieren una corriente directa porque es una batería que tiene el celular. Aquí, estos diodos se utilizan para garantizar que la corriente fluya en una sola dirección, convirtiendo eficazmente la corriente alterna a corriente directa. ¿Por qué? Un diodo, imaginémoslo como un filtro en el que si vos pasas ya no tenés vuelta atrás. Vamos a ver, la corriente alterna al pasar por el diodo se convierte en directa por ese filtro, por ese diodo. Al los electrones tratar de devolverse y irse de nuevo, al hacer ese cambio en el tiempo, el diodo por sus propiedades físicas y analógicas no lo permite. Entonces hace esa conversión de alterna a directa. Que también tenemos los transistores. ¿Qué son los transistores? Los transistores son componentes activos que desempeñan un papel fundamental en la amplificación de señales y la conmutación de circuitos. Uno de los ejemplos más conocidos en su uso son en los amplificadores de audio. En un amplificador, los transistores amplifican una señal de audio débil para que pueda conducir un altavoz y producir sonido. Esto es esencial para la amplificación de señales de radio, sistemas de sonido y muchas otras aplicaciones. Que son como un interruptor de luz que permite encender o apagar una luz. Entonces nos permite controlar muy bien la corriente de los transistores. Como les había mencionado, los transistores sí fueron un antes y un después en la industria eléctrica, en la industria general, fueron un antes y un después. Entonces nos vamos un poco a los circuitos integrados, que finalmente los circuitos integrados son componentes complejos, sí son más complejos, que albergan una cantidad de circuitos y funciones en un solo chip. Entonces, un ejemplo es un microcontrolador que se encuentra en muchos dispositivos electrónicos. Un microcontrolador es el cerebro de un dispositivo, le dice a la señal, independientemente de su voltaje de entrada, le dice a la señal dónde ir, cuándo ir, si vuelve, si no vuelve, etc. Acá en un circuito integrado ya se conmutan todos los componentes electrónicos mencionados y más. Entonces acá sí hay que hacer un diseño electrónico un poquito avanzado, calcular sus voltajes, etcétera, para tener la salida y los outputs, digamos, necesarios. Entonces este también puede programarse, que ya aquí entramos con una parte más lógica,
y se puede programar para hacer tareas especificísimas, complejas, lo que queramos. Y por ejemplo, que lo que les había dado, que es un termostato inteligente que tiene dentro un microcontrolador que mide la temperatura del ambiente, decide si encender o apagar la calefacción y controla la pantalla que muestra la temperatura. Entonces, ¿cómo hace esto? Vamos a ver. El termostato tiene un medidor de calor, tiene un medidor de calor y percibe cuánta energía hay, no sé, en un cuarto. Entonces, esto viene en señal al circuito integrado, y en esa señal eléctrica, dependiendo del calor que haga en la habitación, esa señal eléctrica se convierte en un pulso, digamos, que le define al circuito integrado cómo actuar. Si apaga, si enciende, si baja, si sube temperatura. Esto previamente programado. Entonces, en resumen, los componentes electrónicos, como todo lo que hemos venido viendo, son esenciales en la electrónica moderna, y su comprensión nos permite diseñar y construir dispositivos más eficientes y avanzados todos los días. Las resistencias que regulan el flujo de corriente, los capacitores que almacenan y liberan energía, los diodos que permiten la rectificación de corriente alterna, corriente directa, y también los transistores que amplifican señales, y los circuitos integrados que realizan tareas complejas en dispositivos electrónicos. Estos componentes forman la base de la tecnología moderna y continúan evolucionando, lo que hace que la electrónica sea un campo emocionante y en constante desarrollo. Como les venía diciendo, esto es de indagar, de buscar qué hay nuevas tecnologías, etc. Entonces, esto sería parte de esta presentación de los componentes electrónicos que utilizamos día a día, que tenemos en nuestras manos y a veces no sabemos cómo funcionan. Entonces, muchísimas gracias.